Bendiciones, mis amados hermanos, tengan un buen día. Es una bendición y un privilegio para mí estar una vez más frente a estas cámaras, frente a ustedes, mis amados hermanos, para poder dar el consejo de la palabra del Señor. Le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude en esta oportunidad para poder trasladar el consejo de la palabra. Así que ahí en sus lugares, ahí en sus hogares también, vamos a suplicarle al Padre que en oración para poder trasladar el consejo de su palabra de una forma oportuna. Amén. Dios Todopoderoso, delante de tu dulce presencia, Padre Celestial, estamos en esta hora. Venimos a bendecir tu santo nombre. Padre bendito, te suplicamos que por favor pongas guarda en nuestros labios para no hablar cosa alguna que no edifique. Antes bien cada palabra venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema que hemos titulado cazar las zorras. Amén. Sabemos que la palabra del Señor dice en el libro de Cantares, mis amados hermanos, capítulo 2, versículo 15, como lo podemos ver ahí en la palabra, dice: cazadnos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Acá entendemos, mis amados hermanos, que cuando se habla acerca de las pequeñas zorras o las zorras pequeñas que están en flor, podemos hablar de varias cosas. Al hablar de una viña podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de la casa, podemos hablar de nuestra esposa, mis amados hermanos, podemos hablar de nuestros hijos aún. Y la palabra nos muestra acá que las pequeñas zorras, mis amados hermanos, destruyen viñedos. Dice esta versión: las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Alguna versión dice que arruinan las grandes viñas, pero esta dice las viñas. Tenemos que entender una característica, mis amados hermanos, de que no es lo mismo el ataque de una zorra pequeña al ataque de una zorra adulta. ¿Por qué? Porque la zorra adulta o el zorro adulto, mis amados hermanos, ataca directamente lo que son los frutos, pero las pequeñas zorras muestran claramente tanto la palabra, mis amados hermanos, como en lo literal. Estas zorras escarban, y entonces al escarbar van a atacar directamente lo que son las raíces, y no solamente se van a comer el fruto, sino que prácticamente se va a echar a perder toda la viña, toda la vid, mis amados hermanos. A diferencia de las zorras grandes, que lo único que hacen pues es comerse el fruto, porque por su tamaño pues ellas o ellos alcanzan a comerse los frutos, pero las pequeñas no. Y la palabra claramente dice: cazando las pequeñas zorras que arruinan las viñas, y nuestras viñas están en flor. Entiéndase, una viña en flor, mis amados hermanos, es una viña que está siendo preparada para poder dar mucho fruto. Es una viña, al entenderlo en nuestras casas, que todo va marchando bien de una forma muy armoniosa, una forma muy especial. Pero las pequeñas zorras, las pequeñas insensateces, las cosas a veces insignificantes, pueden hacer que esas grandes viñas puedan ser destruidas. La palabra cazad, mis amados hermanos, que utiliza ahí la palabra del Señor, cazando las pequeñas zorras, significa agarrar. Y esto me llama mucho la atención porque dice agarrar frecuentemente con la idea secundaria de mantener en posesión. Entonces una zorra pequeña, mis amados hermanos, puede ser a veces algo tan insignificante como una forma de hablar pudiera ser. Y dice que esa zorra pequeña hay que agarrarla de tal forma que se mantenga en posesión, de tal forma que se mantenga sujeta, de tal forma de que si cometí el error de pronunciar alguna palabra inadecuada en el dicho momento, ahora voy a pronunciar una palabra, ya no la voy a volver a pronunciar, sino voy a mantener esa palabra atada de una forma en la cual se esté en posesión, por medio de la cual no pueda volver a salir. Luego tiene muchos más significados, tales como
apoderarse, apoyar, arrebatar, asir, atrancar, cazar, esto me llama la atención, dar dolores, echar mano, empotrar, encubrir, enredar, estribar, fijar, ocupar, poseer, tomar posesión, posesionar, aprender, preso, proseguir, seguir, sobrecoger, sostener, tener y trabajar. Vamos a continuar acá dando algunos significados. Te dice que las pequeñas zorras, mis amados hermanos, hay que cazarlas, es mantenerlas en posesión, tomar posesión en el nombre de Jesús. Luego dice el significado de la palabra zorra. Miren, este es el significado muy curioso, porque dice que zorra significa chacal, porque escarba para hacer su madriguera. Entonces aquí nos damos cuenta de lo que les decía al principio, de que las pequeñas zorras tienen esta característica de que ellas escarban, y al escarbar algo que están buscando es desarraigar, alimentarse, mis amados hermanos, tanto de la raíz como también destruir no solamente la raíz, sino básicamente toda la viña. Y luego dice las zorras pequeñas. Esta palabra pequeñas aquí pues en la pantalla se puede ver, yo resalté por sobre todas una palabra que es la palabra pequeñez. Parecía ilógico, era algo contradictorio que la palabra pequeñez la puse en un tipo de letra más grande, pero es por esto, mis amados hermanos, porque es impresionante y es importante. Traigo un comentario por acá, ya lo vamos a leer, como las pequeñas cosas, las cosas insignificantes, cosas sin valor, pueden llegar a destruir grandes y muy buenos matrimonios. Dice acá los significados de la palabra pequeñas. Dicen en pequeño en cantidad, tamaño o número, o figurativamente en edad o importancia, breve, chico, joven, menor, pequeño o pequeñez. Hay dos que me llaman la atención acá. Uno es la palabra dice acá en saber, literalmente en cantidad, tamaño pequeño, en importancia, figurativamente. Es una cosa que cuando dices las horas pequeñas es algo de menor importancia, es algo pequeño, más sin embargo cosas que no se les tendría por qué dar mayor importancia pueden llegar a destruir, mis amados hermanos, como claramente lo estamos viendo, grandes viñedos. Es que les leo el comentario que escribí acá. Vamos a ver, voy a intentar pararme, creo que estoy más cómodo parado que sentado. Ahí estamos un poco mejor. Entonces dice acá, les leo este comentario que escribí acá. Dice: qué lamentable es ver que los matrimonios se destruyen por pequeñeces, cosas insignificantes que provocan grandes tormentas. Y si no se destruyen, viven juntos pero no viven en paz. No por gusto dice la palabra que es vivir, no por gusto dice la palabra que es mejor, aquí no leamos esta palabra, vivir en un rincón de algún lugar a vivir en una casa grande con una mujer rencillosa. Hemos explicado en más de una oportunidad que una persona rencillosa es aquella que en los momentos de enojo, de cólera o de ira trae a colación los problemas del pasado, acusando, señalando o echándole la culpa al cónyuge o a la otra persona. Bueno, vamos a hablar acerca de la zorra, mis amados hermanos, de la mala actitud. En la Biblia aparecen muchas zorras, pero vamos a hablar el día de hoy de una nada más, que es la zorra de la mala actitud. Entonces son cosas, mis amados hermanos, aparentemente pequeñas, pero que pueden destruir el hogar, el matrimonio, tal como lo es una mala actitud. Una mala actitud, mis amados hermanos, ahí lo vamos a ver, pero para poder introducirnos, mis amados hermanos, en este tema, en este punto, ya que es el único que vamos a ver, puede ser ante lo que estamos viviendo, ante esta pandemia, que alguien sea pesimista. Sabemos que la economía, mis amados hermanos, en varios lugares lastimosamente se ha venido abajo, y tenemos que aprender a vivir. El apóstol Pablo claramente lo decía, que él había aprendido, mis amados hermanos, una forma en la cual a tener contentamiento en todo. Él había vivido en escasez, había vivido en abundancia, y de todo
él había aprendido, y es lo que yo creo que tenemos que hacer nosotros en medio de esta situación, pues que definitivamente no escogimos vivirla. Se está dando esta situación y tenemos que aprender a vivir juntamente con ella. De igual forma, aprender a tener una buena actitud, mis amados hermanos, y no echarle la culpa al cónyuge, no estar peleando en casa. Sabemos que estamos pues en el confinamiento, ¿verdad? Y en medio de todo pues tenemos que aprender a convivir, pero tenemos que tener una buena actitud. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la pequeña zorra, de lo que es la mala actitud. Una mala actitud es una pequeña zorra, alguien que la tenga, si no la corrige, puede llegar a destruir todo a su alrededor. Generalmente los síntomas es que todo le parece que está mal, todo lo critica, nada de lo que se hace en la empresa o la iglesia le gusta, hasta que deja su amor por el Señor y las personas, se convierte en alguien sin gozo, y el diablo termina destruyendo todo su fruto. Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19. Esto sabéis, ¿eh? Qué interesante que dice claramente el apóstol acá. Esto sabéis, dicen mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que tenemos que tener una buena actitud. Vean lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo. Acabo de trasladar un mensaje a la iglesia por medio del WhatsApp en relación a esto, lo que es entristecer al Espíritu Santo. Y sabemos, mis amados hermanos, pues que el Espíritu Santo es Dios, y que si es Dios pues no es como nosotros, ¿verdad? No es humano para poder decir que está triste. Pero cuando se ve esta palabra contristar, es oponerse. Entonces lo que está diciendo acá es no os opongáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada, dice claramente acá, de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Entonces acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que hay 6 cosas que claramente dice el apóstol Pablo acá a la iglesia de los Efesios, mis amados hermanos, pero que también a nosotros, ¿verdad? Sea quitada de vosotros. Acuérdense que estamos hablando de la zorra, de la mala actitud, que hay que cazarla, mis amados hermanos. Dice acá que sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia, así como toda malicia. Entonces vamos a entrar en el desarrollo del tema acerca de lo que es la zorra de la mala actitud. Una persona con mala actitud va a ser una persona amargada. Diferentes situaciones, mis amados hermanos, pueden amargar a una persona, pero para eso tenemos al Señor, pues definitivamente tenemos al Espíritu Santo. Para eso también tenemos ministros que Dios ha puesto para que nos cubran, y no podemos vivir, mis amados hermanos, ni llevar una vida de amargura. ¿Cuál es el problema con la amargura? Que la amargura, mis amados hermanos, es como el ejemplo que les puedo poner, es como tener un vaso acá con veneno, ¿verdad? Y tomármelo esperando que le haga mal a aquel que me causó algún daño por el cual puedo estar amargado. La Biblia menciona por lo menos 13 diferentes tipos de amargura, mis amados hermanos. Hay una amargura pues que va a atacar a la esposa, hay una amargura que ataca a los hijos, hay una amargura que ataca al esposo, pero también hay una amargura que ataca al hogar, ataca al matrimonio, mis amados hermanos, y tenemos que detectar cada tipo de amargura para poder ser libres de toda amargura, porque la Biblia, ahí vamos a ver la cita, dice que tenemos que tener cuidado que no brote ninguna raíz de amargura. Y estamos hablando de que las pequeñas horas es lo que atacan, las raíces, mis amados hermanos. Dice acá un significado que la palabra amargura dice sentimiento duradero. Este es el significado de un diccionario común, es un sentimiento, pero la amargura, mis amados hermanos,
También puede ser una hueste que después de hueste se convierta, al unirse con muchas más huestes, en una potestad que luego venga y quiera venir a destruir. Tú dice que la amargura es un sentimiento, es una hueste, es un sentimiento duradero de frustración. Y escuchen esto, es un sentimiento duradero de frustración. Entonces esto nos muestra que la amargura, mis amados hermanos, pueden venir como consecuencia de un momento de frustración, como consecuencia de una meta no alcanzada, como consecuencia de casarse y tener un ideal dentro del matrimonio, pensar que mi esposo va a ser así, pensar mi esposa va a ser así, y resulta que a la hora ya de estar dentro del matrimonio, el esposo y la esposa son todo lo contrario a lo que se esperaba. Esto puede causar amargura. Tal vez muchos tenían el deseo de vivir solos quizás, y resulta que el esposo o la esposa le dijo: mi amor, mira, vamos a la casa de mamá, vamos a la casa de papá, vamos a la casa de mis padres, y están ya dentro de su matrimonio con su propia familia, pero siguen viviendo bajo el techo de los papás, y esto puede también ser una frustración que cause amargura, mis amados hermanos, el hecho de para él o para ella de sentirse inútil, quizás de no poder ni siquiera darle un techo digno a su esposa, o el hecho de la esposa, ¿verdad? Tal vez pensaba, cuando se enamoró de su esposo, veía que él tal vez tenía dinero, ¿verdad? En una oportunidad pusimos este ejemplo con la iglesia, y hablábamos de una persona que aproximadamente ganaba unos 3.500 quetzales. Cuando estaba soltero, pues 3.500 quetzales, porque estamos en Guatemala, puede ser bastante dinero para una persona, pero al casarse ya 3.500 se divide en dos. Al venir el primer hijo, pues se divide en tres. Al venir el segundo, tercer, cuarto hijo, se va dividiendo, mis amados hermanos, en la cantidad de personas al dar de que formen la familia, y llegamos a un punto en el que 3.500 quetzales no bastan para poder mantener bien económicamente hablando en una calidad de vida pues estable, digámoslo así. Y eso puede ser una frustración para ella o para él, darse cuenta que ahora que ya está casado o que ya está casada, pues el dinero no alcanza. Entonces esto puede ser, la amargura puede estar ahí enraizada, viendo y viviendo cada día pues frustrada al darse cuenta que el tipo y el estilo de vida que se está llevando no es el estilo de vida soñado, no es el estilo de vida planeado, más sin embargo se está viviendo bajo este tipo de condición, mis amados hermanos, bajo este tipo de vida, y como lo estamos hablando, y esto puede llevar a las personas a vivir una vida de frustración, una vida de amargura. Pero dice que también la amargura es un resentimiento. En algo, de mis amados hermanos y hermanas, y en algo tenemos que estar nosotros muy precavidos, pues definitivamente es en no llevar una vida de resentimiento. La Biblia dice claramente, cuando los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, el Señor le dice: bueno, entonces ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego adentro de la oración hay un momento que dice: perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, cuando hablamos del resentimiento, mis amados hermanos, el resentimiento puede ser causado por una falta de perdón, y no podemos estar, mis amados hermanos, llevando las cargas o las cadenas de la falta de perdón en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nos van a estorbar toda la vida. Entonces esta amargura por una frustración, esta amargura por un resentimiento, mis amados hermanos, va a hacer que ante el tipo de vida o ante la situación que estamos viviendo ahorita con esto del COVID-19, mis amados hermanos, tengamos una mala actitud. Y como claramente lo dice la Biblia, esas pequeñas zorras, mis amados hermanos, hay que cazarlas. Y como veíamos, los significados de cazar es mantener en posesión,
no soltar, mis amados hermanos, no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado, para no dañar, para no lastimar, para no ofender o para no amargar. Porque resulta, mis amados hermanos, que el que está amargado, es más fácil que el que está amargado amargue al que está bien, que el que está bien endulce al amargado. Ciertamente la Biblia habla acerca, mis amados hermanos, que tanto el varón como la mujer que se consagra, santifica también a su esposo, porque la consagración de él o de ella dentro del matrimonio alcanza para cubrir y proteger y entender que en esa casa hay una vida, hay un crecimiento, hay un desarrollo espiritual, por lo cual alcanza. Pero resulta que el amargado, mis amados hermanos, al tener actitudes, lo que va a hacer es que va a estorbar a aquel que está buscando crecer espiritualmente, y puede llegar a pensamientos también a él o a ella de frustración, pensamientos tales como: yo ya lo intenté, yo ya probé, pero él no da por dónde, yo ya no quiero pelear, ya no quiero seguir con este matrimonio, con esta relación. ¿Por qué? Porque él no pone de su parte, porque ella no pone de su parte, todo lo mira negativamente. Si hay alimento, pues está amargado, está amargada. Si no hay, también anda alegando. Si estoy con él o con ella, alega. Si no estoy con él, alega. Entonces llega un punto, mis amados hermanos, lo leímos, ¿verdad? No dimos la cita, pero sabemos que la palabra claramente dice que es mejor habitar en el tejado, es mejor habitar en un rincón, en una casa pequeña, que en una casa, en un palacio, en un lugar amplio, como una mujer rencillosa. ¿Por qué? Porque la mujer rencillosa, la Biblia claramente dice mujer, pero también debemos entender, mis amados hermanos, que también hay hombres rencillosos, ¿verdad? Y como lo leíamos, ¿qué es ser rencilloso? Que en un momento de discusión, en un momento de enojo, en un momento de contienda, se traiga a colación los errores del pasado. Por ejemplo, ¿te acordás que hace tantos años me dijiste, me hiciste esto? Me contaban de una persona que en ciertas fechas de los meses en el mes de diciembre, le había sido infiel a su pareja. Eran una relación de noviazgo, y el asunto es de que se reconciliaron y todo el asunto. Pasó el tiempo, y cuando llegó el siguiente diciembre, pues él se acordó que ella le había sido infiel, y se volvieron a separar, y hasta la fecha pues nunca más se volvieron a unir, solo por un recuerdo. Entonces aquí podemos hablar, mis amados hermanos, de que todo ese tiempo en el cual esta pareja que estamos poniendo de ejemplo permanecieron unidos, en él hubo un resentimiento, y cuando este resentimiento pues volvió a brotar, entonces definitivamente la amargura. Entonces todo ese tiempo, todo ese periodo en el cual estuvieron juntos, fue un periodo, mis amados hermanos, de amargura. ¿Por qué? Porque había resentimiento, y el resentimiento brota cuando no hay un perdón genuino. Tenemos que aprender a perdonar, sobre todo si somos cristianos, si hemos recibido al Espíritu Santo, si hemos recibido al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Tenemos que trasladar el perdón, tenemos que recibir perdón, así como el Señor perdonó nuestras ofensas. Tenemos que tener la capacidad, y de hecho la tenemos de parte de Él, para poder perdonar. El gran problema es que aunque tenemos la capacidad, muchas personas no quieren desarrollar esa capacidad, no quieren poner en práctica. Y mientras que guarden un resentimiento, conozco personas que quizás se casaron hace muchos años, se casaron tal vez siendo aún demasiado jóvenes, no les fue mal, y el día de hoy ya son adultos, ya son tal vez hasta abuelitos o abuelitas, y aún le guardan resentimiento a la pareja con la que se casaron, porque no pudieron tener el matrimonio soñado, porque no pudieron permanecer firmes para poder darle un buen hogar a sus hijos. El día de hoy quizás los hijos están bien, quizás los nietos están bien, pero ellos siguen con resentimiento en su corazón por la forma en la que el cónyuge los trató en X o Y etapa
de sus vidas, y esto es una amargura, mis amados hermanos, que puede permanecer oculta, y es lo que tenemos que tener cuidado, porque claramente lo estamos hablando. Hay que cazarlas, porque la zorra de la mala actitud, pues ya lo dije, verás, esto se convierte en una mala actitud que lo que trae es amargura, mis amados, y una persona definitivamente amargada pues no va a poder ser feliz. Va a tener momentos de felicidad. Hace algún tiempo también me contaban de alguna persona que le preguntaban: ¿y usted cuánto tiempo fue feliz con su esposo? Y la respuesta que la persona da, dice: en 30 años 3 veces, dice. Entonces imaginémonos esta respuesta, 30 años de matrimonio, y esta persona se recordaba que en 30 años 3 veces fue feliz. Entonces podemos hablar de que entonces ese matrimonio ha sido un matrimonio, puede ser de frustración, de resentimiento, y el otro significado que da la palabra amargura dice sentimiento duradero de frustración, sentimiento duradero de resentimiento o de tristeza. Ya que definitivamente cuando hablamos de la tristeza es muy parecida a la nostalgia, mis amados hermanos, y la nostalgia pues es un sentimiento, mis amados hermanos, por una gloria perdida. Uno entra en nostalgia cuando se está recordando de aquello que perdió, y la tristeza muchas veces viene de una manera igual. Uno puede estar triste porque perdió a un ser querido, uno puede estar triste porque hubo una traición, uno puede estar triste porque perdió un examen, porque mucha gente el día de hoy se deprime porque perdió el celular, otros se deprimen solo porque no tienen redes, mis amados hermanos. Entonces, todo esto puede causar amargura, y una persona amargada toda la vida va a tener una mala actitud. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, mis amados hermanos, si en nuestras casas resulta que tal vez nuestro cónyuge o uno de nuestros hijos o uno de nuestros padres tienen una mala actitud? Lo que tendríamos que hacer, yo creo, con todo temor y temblor y respeto, ¿verdad?, es, como personas espirituales, llamar a aquella persona que está con este tipo de actitudes y en el nombre de Jesús liberarlo, liberarla, ministrarle liberación, desarraigar, que el Señor, como claramente lo dice la palabra, que desarraigue toda planta que no plantó, para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre del Señor sea exaltado, para que en nuestros hogares, mis amados hermanos, haya paz. Porque no se puede convivir con una persona amargada, no se puede convivir con una persona que tenga una mala actitud. Yo me he conocido y me he enterado, mis amados hermanos, y es triste, es lamentable, que cuando hay una persona amargada en casa, el cónyuge no quiera estar en aquella casa, sino antes bien quizás no tiene nada que hacer durante el día, pero con tal de no estar con aquel amargado, con aquella amargada, busca qué hacer o se inventa qué hacer. Es lamentable también ver que hay hijos, mis amados hermanos, que logran identificar la amargura de los padres, y de la misma forma, con tal de no estar teniendo relación o contacto con aquella persona amargada, lo mejor que hacen es irse. Dejemos esto que se vayan y al momento van a regresar, pero también conozco y puedo dar testimonio, porque he pastoreado personas así, que los padres eran amargados. Entonces lo que los hijos anhelaban era cumplir la mayoría de edad, que en Guatemala pues son 18 años, e irse de la casa. Y algunos de ellos lo hicieron así: a los 18 años se casaron, se embarazaron, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, y se fueron de su casa. ¿Por qué? Porque la actitud de papá y mamá en el hogar era una actitud de amargados, era una actitud en medio de la cual de frustración, de resentimiento, de tristeza, en medio de la cual pues los hijos no tenían paz y buscaron su paz yéndose. ¿Cuál fue, mis amados hermanos, la decepción o la frustración? Que se fueron, se casaron con personas igual amargadas, porque esto tenemos que entender también, es algo muy importante, que cuando uno, mis amados hermanos, en casa está batallando, en este caso estamos hablando con la amargura, está batallando con la amargura, pero no puede vencer la amargura cuando quiera casarse. Esto es impresionante,
va a tener receptores de amargura, y aquella persona de la cual se llegue a enamorar va a ser una persona amargada, y se va a salir de casa huyendo de la amargura y se va a casar con una persona amargada. Lo único que esto va a causar, si yo ando huyendo de la amargura y me caso con una persona amargada, es que tarde o temprano yo resulte siendo igual una persona amargada, una persona frustrada, y definitivamente pues esto va a causar frustración por el hecho de que salí huyendo de la amargura de mis papás y ahora me caso y resulta que mi esposa, mi esposo con las mujeres, ¿verdad?, también es un amargado. Entonces esto causa frustración y la persona al final termina amargándose. Lo tremendo de esto es que cuando hay una persona amargada, en este ejemplo que estamos poniendo, ella va a terminar amargando a los hijos también ante la situación que puedan estar viviendo. Sigue diciendo acá el significado de esta palabra amargura: especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Conozco también matrimonios, mis amados hermanos, personas que formaron su matrimonio, que tienen una desilusión y han vivido así. Escuché en una oportunidad a una persona que decía que se casó con otra persona, pero que había otro varón que la estaba pretendiendo en ese entonces cuando estaba soltera ella. Dice que el varón la pretendía, pero ella se casó con otro. Resulta que con el varón que se casó, desde que se casó hasta el día de hoy, después de muchos años más, siguen alquilando, y el otro que la pretendía resulta que es dueño de muchos terrenos. Han pasado muchos años y la persona dice: tan tonta que fui, cómo no me casé con aquel, mire toda la vida me ha tenido alquilando, y mire este otro es dueño de terrenos, yo fuera la dueña de todo eso. Entonces, mis amados hermanos, esto es una desilusión, esto es amargura, y en medio de todo, por los ejemplos que estamos poniendo, es amargura, pero estas personas siguen viviendo juntas. Lo tremendo de esto es que la Biblia muestra, mis amados hermanos, que la amargura produce ceguera. Y es bien tremendo que en el ejemplo que les estoy poniendo, que la persona de la cual les estoy hablando tiene problemas muy serios con sus ojos. Creo que casi que ya no mira. Entonces definitivamente con el paso de los años, mis amados hermanos, la amargura va produciendo ceguera. ¿Por qué? Porque cuando una persona está amargada no tiene visión. Cuando una persona está amargada no tiene deseos absolutamente de nada. Lo único que quiere es que lo dejen solo, que la dejen sola, que no la estén estorbando. Cualquier cosa la fastidia. Y es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos: suplicarle al Señor que pues nos ayude, y en el nombre de Jesús tener la capacidad para que si hay algún amargado dentro de casa, liberarlo en el nombre de Jesús. Bueno, el tiempo me ha avanzado demasiado, mis amados hermanos. Son varios puntos acá, porque vamos a desglosar con la ayuda del Señor esta cita de Efesios capítulo 4 versículo 31, donde dice: sea quitada de vosotros toda amargura. Luego dice, la amargura pues es lo que estamos hablando ahorita, aunque no hemos puesto mayores citas bíblicas, pero ahí está ya Hebreos capítulo 12 versículo 15 y 16. Luego vamos a hablar del enojo, luego de la ira, luego de los gritos, luego de la maledicencia, y así como toda malicia, dice también. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a seguir avanzando, aunque hablemos solamente de la amargura el día de hoy, pero todo obra para bien, mis amados hermanos, a los que le aman al Señor. Amén. Dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15: mirad bien que nadie, dice, deje de alcanzar, vean qué tremendo, la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y que por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana, dice, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, por un plato de lentejas. Entonces hay cosas muy interesantes acá. Dice, primero dice, mirad bien, como quien dice, estad atentos, no nos durmáis, como dicen muchas veces los jóvenes, vivo te quiero. De que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mis amados hermanos, esto es bien tremendo, porque
Claramente dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos. Y si dice acá, mirad bien que nadie deje de alcanzar, esto demuestra, mis amados hermanos, que algunos no van a alcanzar la gracia de Dios. Y si por gracia somos salvos, quiere decir que algunos probablemente, quitémosle probable, algunos no van a ser salvos, ni siquiera salvos. Mis amados hermanos, que sabemos que la salvación es don del Señor. Esto no es por obras, sino es un regalo, es un don del Señor. Pero la gracia, mis amados hermanos, por cuanto es un regalo de salvación, es como, vuelvo a poner el ejemplo, es un regalo, es como que a mí me den un regalo y dentro del regalo, dentro del envoltorio, ¿verdad?, esté el celular que toda la vida he querido, estén las llaves de un vehículo que toda la vida he necesitado. Y no lo abro, así de simple, ahí lo dejo y lo dejo guardado. Y tengo un carro, tengo un buen celular, pero como lo tengo guardado no puedo disfrutarlo, no puedo usarlo, no puedo saciar las necesidades que pueda tener. ¿Por qué? Porque lo tengo guardado. Entonces así es la salvación, así es el regalo de la gracia. La gracia, mis amados hermanos, hay que aprovecharla, la gracia hay que recibirla, pero también la gracia dice que hay que ver bien para que la alcancemos. Hay que ver bien, dice que nadie. Entonces el deseo del Señor claramente lo muestra en la palabra, no es que nadie perezca, no es que nadie pierda la gracia, no es que nadie alcance, mejor dicho, no que pierda. Entendemos que dice acá, mirad bien de que nadie deje de alcanzar. Entonces si nos muestra que hay que alcanzar, hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que caminar, hay que ir hacia adelante para alcanzar la gracia. Pero vean lo que dice acá, de que ninguna raíz de amargura, dice, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces esto hay algo bien tremendo. La gracia hay que alcanzarla, amén. Pero luego nos muestra que las raíces de amargura, si brotan, mis amados hermanos, pueden ser, entendámoslo así, como una carga en esta carrera para alcanzar la gracia, como una carga en nuestros corazones, en nuestros hombros, en nuestra cabeza, mis amados hermanos, que va a hacer que el alcanzar la gracia sea mucho más difícil. Entonces tenemos que tener cuidado de que no brote en nosotros una raíz de amargura, porque dice que una raíz de amargura causa dificultades. Definitivamente, mis amados hermanos, no es lo mismo, ¿verdad?, andar caminando sin cargas a andar caminando, por ejemplo, cuando se va al mercado. Uno de estos días tuve la oportunidad de ir al mercado, mis amados hermanos, para hacer las compras para la semana. Y tenía un montón de bolsas. Entonces lo que hice fue comprar un costal. Compré un costal, eché todas las bolsas ahí al costal y ya me fue más difícil poder caminar. Cuando iba sin nada de lo que había comprado, iba caminando entre la gente así. Cuando ya traía el costal acá, mis amados hermanos, ya tenía que andar haciéndome los quites, ¿verdad?, los quiebres ahí. 3 quiebres, dijo alguien por ahí, para poder caminar. Y había momentos en los que me tenía que detener. ¿Por qué? Porque no podía pasar, simple y sencillamente porque si pasaba lastimaba a alguien con el costal. Entonces hasta que me daban permiso podía pasar. De una forma es igual, mis amados, la amargura es una carga en la vida de las personas que lo que causa es que el camino sea más difícil, que el camino sea más largo. Despojémonos, porque claramente lo estamos hablando, mis amados hermanos. Y dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Es lo primero que dice, de toda amargura. Y la amargura nos muestra la Biblia acá en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Causa dificultades. No solamente causa dificultades, mis amados hermanos, para la persona que está amargada, sino que también causa dificultades para aquellos que están a su alrededor. Entonces en el amor del Señor somos cristianos, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. No tenemos razón, mis amados hermanos, para llevar una vida amargada. Yo lo veo así. La única razón para llevar una vida amargada es ser malagradecidos con Dios, porque la palabra claramente dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. La palabra claramente dice, bástele a cada día su propio afán. La palabra nos muestra, mis amados hermanos, hace una comparación ahí
con los pajarillos, con los lirios del campo, mis amados hermanos, que dice la palabra ahí que ninguno de estos pajaritos, mis amados hermanos, no trabaja, mas sin embargo tienen su alimento, Dios las alimenta. Los lirios también no hilan, mis amados hermanos, mas sin embargo Dios los viste. Y luego dice la palabra que ni Salomón con toda su gloria. Eso es sorprendente, porque la Biblia muestra que en los tiempos de Salomón la plata era como piedras, mis amados hermanos. Ya quisiéramos agarrarnos a pedradas con ese tipo de piedras de plata el día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de esos lirios. ¿Por qué? Porque a los lirios Dios los viste hasta el día de hoy literalmente, pero la vestidura de Salomón la hacía algún hombre. Y los pajaritos que no trabajan y Dios los alimenta, y claramente dice la Biblia, ¿acaso no son más importantes ustedes que los pajaritos o que los lirios del campo que hoy están y mañana ya no están? Definitivamente sí, somos más importantes. Por eso repito que yo creo que la gente amargada es malagradecida. Y si la Biblia nos muestra una cosa muy importante, mis amados hermanos, y lo dice claramente, que la voluntad de Dios para nosotros es que le demos gracias. La voluntad de Dios para nosotros es que le seamos agradecidos, mis amados hermanos. No solamente con Él por todo lo que nos ha dado. Agradezcan, mis amadas hermanas, también sus esposos en medio de esta situación. Me quebranto, mis amados hermanos, y siento la presencia del Señor en este lugar, porque no es posible que tanto hermanas como hermanos, esposas como esposos, en medio de este proceso de pandemia, mis amados hermanos, la situación está difícil en la calle, y que su esposo o su esposa no pueda estar en paz con ustedes en casa, o que ustedes en casa no puedan estar en paz. ¿A dónde se van a ir los pobres hombres si no las aguantan? ¿A dónde se van a ir las pobres mujeres si no los aguantan? ¿Qué va a hacer de esos pobres hijos? Están sacando, mis amados hermanos, del huerto a su familia, supuestamente a los seres amados. La amargura la tiene solamente la gente malagradecida. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, mis amados hermanos, en el amor del Señor. Aprendamos a ser agradecidos, y si somos agradecidos vamos a dar gracias al Señor por un platito de frijoles con crema, mis amados hermanos, que para mí no es una comida sencilla, es una de las comidas más deliciosas que yo he podido comer, mis amados hermanos. Como también un manjar, el plato. A algunos pues les gustan los camarones, a mí no. Pero si para ustedes es un manjar, pues es lo mismo un platito con frijoles que su plato de camarones empanizados o qué sé yo. Hay que dar gracias, mis amados hermanos, en el amor del Señor. Tenemos que aprender a ser agradecidos, pues si son mujeres, ¿verdad? Y no trabajan, o si trabajan, ser agradecidos porque en medio de todo tienen su trabajo, mis amados hermanos. Hoy precisamente me contaban de alguien que me decía, mire pastor, despidieron a mi hermano, y en medio de todo la persona que me lo contaba, tal vez no como lo tenía, pero tiene su trabajo, le están pagando, aunque sea una cantidad mínima comparada con su salario normal, pero le están pagando. Entonces tenemos que ser agradecidos, mis amados hermanos. De igual forma, bueno, estoy hablando de las hermanas, que el varón sale a trabajar, se esfuerza. Estamos viendo esta enfermedad, ustedes y yo no sabemos, mis amados hermanos, con qué tipo de gente se van a ir a relacionar. La verdad es que el día de hoy tendríamos que felicitar a esos hombres y a las mujeres también, ¿verdad? Pero ahorita me estoy centrando en las mujeres, que sean agradecidas porque salen a arriesgar su vida. El día de hoy ya no están saliendo solamente a trabajar para ganar el pan diario, para tener el alimento. No, están saliendo a exponerse, están saliendo a enfrentarse. Solamente Dios sabrá con cuántas cosas, mis amados, mis amadas hermanas, porque a ustedes les estoy hablando. Sean agradecidas con ese varón que Dios les ha dado, que de una u otra forma se esfuerza, y aunque sea mínimo, pero está proponiendo un plato de alimento con el dinero, ¿verdad?, que gana en la mesa, en sus bocas, mis amadas hermanas. Y de igual forma nosotros, varones,
Seamos agradecidos si nuestras esposas no salen a trabajar porque están cuidando a nuestros hijos. Démosle gloria a Dios porque no tienen necesidad de andar saliendo a trabajar. Y si salen a trabajar, pues también seamos agradecidos porque es una mujer esforzada, es una mujer valiente que también está arriesgando su vida. Démosle gracias a Dios y seamos agradecidos también con ella porque se dedican para servirnos un plato de comida, que aunque sea algo sencillo o un manjar, mis amados hermanos, que la verdad que al tiempo que estamos viviendo, si hablamos por ejemplo de un caldito de macuyo, de quilete o como le digan, es algo sencillo, pero es mucho mejor que un gran plato de carne, mis amados hermanos, porque es más saludable. Pero seamos agradecidos con ellas también, porque se pasan quebrando la cabeza. ¿Y qué le doy de comer a este hombre? Y peor si muchos son mis amados hermanos como yo, que no me gusta cualquier cosa. ¿Y qué le doy de comer? Y peor si no lo quiere, y peor si no lo va a recibir, y peor si... Y la pobre ahí se esfuerza por ponernos un plato de alimento para que pues comamos definitivamente, ¿verdad? Y a la hora que nos da el alimento, no, eso no me gusta, yo quería lo otro, se te quemó. No, esa es gente amargada, es gente mal agradecida. Y ustedes y yo no podemos ser mal agradecidos, mis amados hermanos. Les digo esto en el nombre del Señor, en el amor del Señor. Agradezcámosle a nuestra esposa por su esfuerzo. Si tu esposa te lava la ropa, si tu esposa te plancha la ropa, si tú andas ahí braviando, yo quería aquella camisa y tal vez está sucia, pues ¿qué te cuesta, mi amado hermano? Levantarte, lavar tu camisa, tenerla, ¿qué te cuesta? No cuesta nada. Repito, esto causa amargura en ella, mi amada hermana. El no agradecerle a tu esposo por lo que hace va a causar amargura en él, y lejos de querer estar contigo, que Dios los guarde y los cubra, pero es lo que el enemigo está promoviendo. Se va a ir a meter con otras, se va a ir a meter a los bares, a los prostíbulos. ¿Por qué? Porque en casa, mis amados hermanos, quien debería de ser el consuelo para ese varón, nos muestra la Biblia, la esposa no está desarrollando su papel, antes bien le está entregando al enemigo a su esposo. Pero que el Señor se apiade de nuestras almas y tenga de nosotros misericordia. Entonces estamos hablando de esto porque claramente dice la palabra que la amargura, mis amados hermanos, causa dificultades. La amargura causa problemas. Y luego dice que por ella muchos sean contaminados. Voy a avanzar porque el tiempo a mí ya se me fue. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por comida. Nos muestra la palabra, mis amados hermanos, claramente, de que el amargado pasa a convertirse en profano. El amargado menosprecia las cosas espirituales, y tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa, mis amados hermanos, es que seamos malagradecidos con nuestro cónyuge. Una cosa es que seamos malagradecidos con nuestro esposo, con su esposo o con nuestra esposa, pero otra cosa es que seamos malagradecidos con Dios, mis amados hermanos. Lastimosamente el tiempo se ha ido, yo tengo que avanzar, si no, pues continuar, la verdad. Hechos capítulo 8 versículo 12 dice: por tanto arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Entonces hay una hiel de amargura, mis amados hermanos, que conlleva también a una cadena de iniquidad. Amós 8:10, y con esto voy terminando. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento, porque pondré silicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. Increíble, mis amados hermanos, que haya gente, aún en estos tiempos que nos ha tocado vivir, cristiana, lógicamente, ¿verdad? Estoy hablando con el conocimiento que Dios ha trasladado, que pasen el día, mis amados hermanos, llenos de amargura. Que Dios se apiade definitivamente de nuestras almas, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y que en su eterno amor y eterna bondad no permita y que caigamos en
un día de amargura. Un día de amargura es un día perdido, es un día de desgaste, es un día de estrés, es un día de enfermedad, mis amados hermanos. Pues que el Señor se apiade y tenga misericordia de nuestras almas. Yo quiero hacer una breve oración. Como le dije, te venía el enojo, mis amados hermanos, que son actitudes, ¿verdad? Malas actitudes que tenemos que cambiar, la ira, que tenemos que despojarnos. Luego venían los gritos. Poco a poco vamos a ir con la ayuda del Señor trasladando cada uno de estos puntos. Luego venía la maledicencia, que está relacionado con maldecir o hablar mal de alguien. Luego venía, mis amados hermanos, de ahí, y así como toda malicia. La malicia pues también tenemos que quitárnosla en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para sus vidas, mis amados hermanos, y supliquémosle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este momento para que su palabra pues no regrese vacía, ¿verdad? Sino que antes bien cumpla el bendito propósito por el cual Él la ha enviado, mis amados hermanos. Y roguémosle al Señor Dios Todopoderoso. Sellamos esta palabra, Señor, de administración en este momento, creyendo que la misma, poderoso Dios y Padre bueno, no regresa a ti vacía. Ten misericordia, Señor, de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo, Señor, de cada padre. Y no permita, Señor, que brote en sus almas, en sus corazones, ninguna raíz de amargura, como lo veíamos en tu palabra, que cause muchas dificultades. Ten misericordia, te amamos, Señor. Bendigo a tu pueblo, Padre bendito, creyendo en el nombre de Jesús que esta palabra transformará sus vidas desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos de Iglesia de Cristo, en espíritu y en verdad. Por gracia y misericordia estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, Ministerio Ebenecer. Los invito a que pues sigan también los foros apostólicos, mis amados hermanos, que están siendo de gran bendición y de mayor conocimiento para nosotros, sabiendo sobre todo que el día, dice la palabra, hoy está más cercano, la venida del Señor, que cuando creímos. Amén, amén y amén.